de nuevas preguntas 2 ya recibió todos estos parámetros. Y cuando él envía al otro, solamente le pasa el código y la categoría. Entonces no le va a pasar el código y la categoría, sino que le va a pasar ¿qué? Le va a pasar, aparte del código y la categoría, también le tiene que pasar todos estos parámetros. Entonces copiemos todos estos parámetros y aquí en nueva pregunta 2 vamos a cambiarle esto. Le vamos a decir, vea, pásame todo eso. Y aparte de todo eso, también me vas a pasar, adicional a eso, como parámetro 5, me vas a pasar también me vas a pasar que es la categoría. Entonces aquí en categoría, vamos a ponerle categoría y aquí al final, después de partidas ganadas, le colocamos el nuevo parámetro, que es esta cosa larga. Ahí está, epa, fue madre. Traque. Listo. Ah, no, aquí sí me equivoqué, sí tienes toda la razón, es después de es que le ponemos la categoría. Entonces ya le pasamos a este man todos esos parámetros. Entonces aquí la que dice nueva, ya no lo pasamos a nueva partida, sino a nueva pregunta. Y nueva pregunta ya tiene todos estos parámetros. Ahora, cuando lleguemos a nueva pregunta, los tenemos esta es nueva pregunta 2. Cuando lleguemos a nueva pregunta 1, vamos a agarrar también estos parámetros. Por aquí está nueva pregunta. Vamos a decirle aquí en nueva pregunta, aquí tenemos el usuario y la categoría, aparte de eso tenemos los nombres, los apellidos, partidas. Él no hace nada con eso, sino que los tiene que tener ahí porque luego se los tiene que volver otra vez a la página de preguntas. Entonces lo capturamos acá, después de lo capturamos acá también tenemos que agarrar esos parámetros se agarran con estas instrucciones, nombres, apellidos, partidas ganadas, partidas perdidas. Vamos a ponerlo aquí en nueva pregunta. Es que está aquí. Entonces agarra el usuario, la categoría y agarra también estos otros. Apellidos, partidas ganadas, partidas perdidas. Y ahora sí, cuando por fin ya le va a decir pregunta agregada, ¿dónde lo va a mandar? Va a volver a llamar otra vez el formulario de preguntas. Y cuando llama el formulario de preguntas, ¿quién es el que lo llama? Lo llama el main. Entonces vamos a armar esto que tenemos aquí y se lo vamos a tirar aquí en nueva pregunta, traque. Pero aquí los parámetros ya los tenemos de otra manera. Pregunta agregada, lo mandamos a preguntas, pero aquí el ID del usuario se llama ID usuario. El nombre se llama nombres. Los apellidos se llaman apellidos. Las partidas ganadas se llaman partidas ganadas. Y las partidas se llaman partidas perdidas. Y lo tiramos. O sea, nos tocó hacer todo ese cambio simplemente por la de vuelta. No habíamos caído en cuenta. Pasamos los parámetros para que luego él se los vuelva a pasar a la página principal. Y ahí tenemos. Tarán. Ya tenemos la lógica para agregar partidas. Vamos a ver si es verdad tanta dicha. Corramos el proyecto y probemos el último cambio que hemos hecho. Él agarra aquí usuario. Vamos a decirle que el usuario es Zulu. Y la clave es 123 ingresar. Ahí tienes y le decimos nueva pregunta. Seleccionamos la categoría de entretenimiento. Y aquí nuevo. Si yo le digo aquí nuevo, pues me dice debes ingresar una pregunta nueva. Entonces vamos a poner aquí. ¿Quién canta la camisa negra? ¿Sí o qué? Entonces aquí, ¿quién canta la camisa negra? Y vamos a colocar aquí, opción 1, Shakira, Vicente Fernández. Vamos a colocar aquí Juanes. Y aquí vamos a colocar la India. Aquí, ¿quién canta la camisa? Aquí me quedó mal. ¿Quién canta la camisa negra? Shakira, Vicente Fernández, Juanes o la India. Y le marcamos este puntito. ¿Por qué? Porque esa es la correcta. ¿Sí o qué? Eso fue lo que hicimos nosotros para preguntas. Vamos a ver si es verdad tanta dicha. Entonces, cuando le digo aquí nuevo, validando, dice pregunta agregada. ¡Tan!
Vamos a ver si es verdad. Si le decimos aquí ok, vuelve a la página y me vuelve a saludar y me vuelve a decir cuántas partidas he ganado, que hasta el momento son 0 preguntitas. ¿Sí o qué? Ahora, ¿cómo sabemos si es verdad tanta dicha? No nos confiemos. Vamos a venirnos aquí, vamos a venirnos aquí a la base de datos y vamos a hacerle un cuerito a esa base de datos, a ver si sí está esa pregunta. Entonces, vamos a decirle aquí en la base de datos Browse Database, en Zulu, y hay una base de datos que se llama prepreguntas, ¿se acuerdan? Entonces vamos a decirle aquí en User Database, vamos a decirle aquí en Tools mejor, New Query, y vamos a tirarle un nuevo cuerito, a ver si nos quedó esa pregunta. Vamos a ver, más si funciona, hijo de madre. Select asterisco from prepregunta. No, eso está muy bien, no, usted vea, créame que ustedes saben muchísimas cosas, o sea, pues es que son nerviosos para poner a practicar, pero con toda esa mano de ejemplos que yo les estoy entregando, ustedes ya llegan a trabajar y dicen, no, primero yo necesito un computador con YouTube, con buena conexión, y ya, usted lo ponen a hacer cualquier cosa, usted, déjame, yo miro el ejemplo, miran el ejemplo y lo implementan. Así hago yo, si ni yo mismo me acuerdo de lo que yo hago. Entonces aquí en la aplicación comercial, vamos a decirle aquí en la base de datos Zulu, vamos a decirle select asterisco from, la tabla se llama si no estoy mal, preguntas. ¿Cierto que es así? Submit. No importa, dice change database context to Zulu. Espérate, ¿qué le pasó aquí? Vamos a ver de nuevo, new query es Zulu, ahí está. Y la base de datos se llama select asterisco from preguntas, ahí está, submit. ¿Cómo? Es pregunta, eso. From pregunta, submit. Ahí está, entonces ahí, ¿quién canta la camisa negra? Ahí quedó, hijo de madre, categoría 3. Si vean, la categoría 3 es entretenimiento. Respuesta 1, Shakira. Respuesta 2, Vicente Fernández. Respuesta 3, Juanes. Tarán, hijo de madre. ¿Funciona o no funciona? Listo, ahorita vamos a ver, vamos a meter una pregunta que es, vamos a agregarnos una pregunta repetida, a ver si nos pasa. Yo debería ver si le marcó la correcta. Vamos a ver, la correcta, por aquí en correcta dice que es la 3, y el usuario que la creó fue el usuario 1. Ahorita salgámonos de ese usuario, aquí en la página, aquí en el aplicativo, y vamos a salirnos de aquí. ¿Cómo es que es la cosa? Ya para salirme es que Lidia. Vamos a ver, aquí, vamos a decirle que la otra usuaria es quien es Ledis. Vamos a decirle usuaria Ledis, ingresar, aquí me dice bienvenida Ledis, nueva pregunta. Vamos a hacer una pregunta de ¿qué? De deporte. Continuar. Pregunta de deporte. ¿A qué selección? Aquí las tildes no sé cómo se hacen. Le metieron 7 goles en el Mundial Brasil 2014. ¿Sí o qué? Entonces vamos a poner opción 1, Brasil. Opción 2, Alemania. Vamos a poner Colombia y pongamos Francia. ¿Sí o qué? ¿A qué selección le metieron 7 goles en el Mundial de Brasil 2014? Respuesta correcta, Brasil. Nuevo. Hijo de madre, pregunta agregada. ¿Cómo sabemos si sí o si no? Aquí en New Query, si yo le digo Submit, aquí ya me aparece. ¿Y qué usuario metió esta pregunta? Vea, ya me dice que es el usuario 2. Señores, ya estamos creando preguntas. Ahora vamos al otro componente de lo que ya tenemos. Ahora, si observáis, ahora aquí ya tenemos el tema de preguntas. Ahí vamos creando nuestra basecita de preguntas. La idea es que ahora, si ustedes entran por WCF Test Client, ya pueden meterle preguntas ahí con el Test Client, para que vayamos alimentando esto en preguntas. Ahora, vamos a hacer entonces ahora. Ya tenemos estas validaciones. Ahora, nos falta es lo de nueva partida. Cuando yo le presione nueva partida, ¿qué vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar el contrincante. ¿Sí o qué? Entonces vamos a insertar una nueva pregunta. Entonces, miremos aquí. Este método insert partida, ¿qué nos pide como parámetros? Solamente nos pide 2 parametritos. Código del usuario 1
y código del usuario 2, que no pueden ser el mismo. ¿Sí o qué? No pueden ser el mismo, eso es lo que lo vamos a validar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a validar primero eso. Insertamos la pregunta y lo devolvemos ¿a dónde? Y lo vamos a volver a la página de preguntas. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer en la página de preguntas? Cada que lleguemos a la página de preguntas, vamos a ver si hay pregunta para mí. Y si hay pregunta para mí, ¿cuándo me da pregunta para mí? Este método me va a decir que hay pregunta para mí. Esa es la lógica de lo que vamos a hacer. Entonces, ya me voy a hacer entender y verás. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decirle aquí? Primero, vamos a organizar esto. Entonces, paremos aquí. Lo primero que nos toca hacer, nos toca también pasarle, voy a cerrar todos estos formularios que uno aquí se va llenando de un montón de cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que cuando yo le diga nueva partida, acá él me tiene que recibir todo ese montón de parámetros que no me está recibiendo. Entonces vamos a organizarlo, vamos a hacerlo por ejemplo de nueva pregunta. Entonces en nueva pregunta, ¿qué parámetros recibimos? Recibimos todo esto, ID, categoría, nombres, partidas perdidas, todos estos parámetros los vamos a arrancar aquí en nueva partida. Cojo estos parámetros, excepto la categoría, esa categoría si no, nombres, apellidos, partidas ganadas. ¿Por qué los estoy pidiendo? Porque luego nos va a tocar devolverlos. Y vamos a decirle simplemente que esos parámetros los agarramos con estas 4 instrucciones que hay acá, con este conjunto de instrucciones. Entonces aquí vamos a agarrarnos esos parámetros. Listo. Ya agarramos los parámetros. Ahora le tenemos aquí el formulario de nueva partida. Nueva partida, ¿qué hace? Selecciona el competidor. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar contra qué competidor es la partida. Entonces, simplemente le vamos a decir aquí insert partida. Entonces, cuando él cargue los competidores, en la nueva partida lo hace enable. Cuando seleccionemos la partida, ¿qué tenemos que seleccionar? Tenemos que verificar que si hayan seleccionado un competidor. Entonces, ¿cómo se llama este cosito? Este cosito, si mal no recuerdan, esto se llama oponente combo boss. Entonces le decimos aquí, if oponente combo boss en su propiedad selected index, si eso es igual a -1, ¿qué significa? Significa que no han seleccionado partida, entonces no han seleccionado oponente. A mensaje entonces, en su propiedad text, vamos a decirle debe seleccionar un oponente. Listo. Y lo sacamos de aquí con un return. Ahora, vamos a ver cuál es el oponente que nos han seleccionado. Entonces, recuerden que aquí tenemos un objeto llamado mis usuarios. Entonces, simplemente vamos a primero a verificar quién es el componente, quién es el oponente. Le vamos a decir ID, vamos a declarar una variable entera y la vamos a llamar ID oponente, que es el ID del usuario oponente. Y ID oponente va a ser igual a lo siguiente, le decimos mis usuarios, ¿en qué posesión? Le vamos a decir en oponente combo boss selected index y después le decimos punto ID usuario. Ahí que me va a dar quién es el oponente. Ahora, ¿qué condición debemos de tener? Que yo no puedo jugar contra mí mismo. Esto no es para jugar el yo con yo, esto no es solitario. Entonces le vamos a decir if, le vamos a decir aquí, si ID usuario, si el código del usuario es igual al ID del oponente, le vamos a decir debe seleccionar un oponente diferente. Aquí le vamos a decir debe seleccionar un oponente diferente. ¿Sí o qué? No puede jugar consigo mismo. ¿Sí o qué? ¿Cómo dice? Con mí mismo, con yo mismo, consigo mismo. No puede jugar, iba a jugar. Yo tengo palabras, yo tengo problemas de dislexia con una palabra. Siempre la escribo mal. Siempre, siempre. Entonces estén muy atentos. ¿Listo? Ahí está. Ahora, ya tenemos el usuario. Ahora sí, que ya tenemos, ya ¿qué podemos hacer? Ya podemos tirar el método. Y el método, ¿cómo se va a llamar? Entonces vamos a decirle que de service preguntados client, vamos a llamar el service. Vamos a crear un objetito llamado service y service es igual a new service preguntados client. ¿Y qué vamos a hacer con service preguntados client? Ya vamos a decirle service y vamos a decirle, ¿cómo se llama? Insert
partida complete, más igual, tap, y él me crea ahí el código. Ahora sí, vamos a llamar el método. ¿Cómo se llama el método de insert partida? Service.insert partida sincrónica. ¿Qué nos pide? El ID del usuario 1, que se llama ID usuario, y el ID del usuario 2, que es ID oponente. Y listo, señores. Tiramos la partida y luego vamos a colocarle un mensajito. Service. Es que service, vamos a tirarle un mensajito. Vamos a decirle mensaje test block en su propiedad test. Vamos a colocarle validando. Por favor, espere. Y vamos a colocar este botón de nueva partida. Vamos a deshabilitarlo. Nueva partida button is enable. Vamos a ponerlo false. Ahora, cuando llegó la respuesta, ¿qué nos devuelve el método insert partida? Recuerden, si usted mira aquí en el WCF, en el cat de partida, si la devolvió bien, devuelve un OK. Entonces, por ese OK, que es OK minúscula, vamos a validarlo. Entonces, cuando él vuelva aquí, cuando llegue la respuesta, lo primero que vamos a hacerle es que le vamos a decir nueva partida button. ¿Qué le vamos a decir? Es enable, pongámoslo true. Y ahora sí, vamos a mirar qué respuesta nos llegó. Le decimos if e.result es diferente de OK. Entonces yo no sé, esa vaina falló y yo no sé por qué falló, pero vamos a darle el mensaje. Entonces le vamos a decir que a mensaje test block en su propiedad test, vamos a decirle que es igual a result. ¿Sí o qué? Y en caso de que sí pudo, ¿qué significa? Que tarán, hijo de madre, que partida agregada. Entonces vamos a colocarle aquí vamos a tirarle aquí un message boss, y en el message boss.show vamos a decirle partida creada. ¿Y dónde lo mandamos? Lo vamos a mandar nuevamente a la ventana de preguntas, ¿cierto? Y esa